La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico en La Voz del Derecho con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy nos acompaña en la mesa de trabajo el economista Óscar Lozano y en el control máster el ingeniero de sonido Andrés Rocha. Bienvenidos a Panorama Económico. Panorama Internacional. En el panorama internacional, pues un tema transversal, tema del medio ambiente, justamente que se ha tornado más importante, especialmente por todo lo que se anuncia desde Estados Unidos de las medidas de eliminar ese equipo de investigadores, de científicos en los Estados Unidos para trabajar los temas ambientales. Y especialmente, profesor Lozano, y bienvenido el profesor Alejandro Velandia, en China se ha venido planteando cómo se puede en las ciudades disminuir la contaminación ambiental, porque recordemos que China cuando estaba comprando y produciendo en las térmicas, pues realmente estaba emitiendo un incremento de gases, ellos están muy preocupados por el medio ambiente y están haciendo unos experimentos y unas investigaciones muy importantes relacionadas con estudiar bosques, que cómo pueden estos bosques, estas nuevas plantaciones, estos nuevos árboles, esta investigación que están haciendo, qué árboles son los que pueden absorber dióxido de carbono de manera mucho más rápida y en mayores cantidades. Entonces realmente esta es una innovación para las ciudades del mundo, para demostrar cómo ciudades importantes pueden empezar a hacer trabajos de reforestación urbana con especies, bien sean nativas o especies que los biólogos y las personas que trabajan estos temas pueden investigar a fondo qué plantación específica para cada ciudad puede ser más, se puede adaptar más para disminuir los niveles de contaminación. Profesor Lozano, ¿cómo ve usted este panorama económico en el tema ambiental? Bueno, muy buenas tardes, doctor Luis Alberto, muy complacido de no estar nuevamente acá en el programa, doctor Velandia, y a todos los oyentes de Panorama Económico. Pues mire, es que hay que analizar un punto de vista muy importante, es la necesidad de promover el desarrollo sostenible, ¿no? Partamos de ese principio. Y el desarrollo sostenible contribuye en dos elementos. Primero, a mantener un nivel de vida, una calidad de vida. Es decir, un aire puro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos cada día un alto nivel de contaminación, como usted bien lo señalaba. Entonces, económicamente, podemos señalar de que si hay unos bosques que van a ser como una especie de defensores para absorber toda esa cantidad de vapores, ¿no? Emisiones de gases, en fin, que son vapores a la hora de la verdad, pues eso es muy bueno porque van a solucionar gran parte del problema. El mundo se está acabando por un alto nivel de contaminación, nos estamos contaminando, estamos acabando con todo y hay que buscar esos niveles de sostenibilidad para mantener el crecimiento económico, para buscar mayores niveles de recursos, para que el mismo medio ambiente se mantenga en óptimas condiciones, podamos tener mejores aguas, mejores las especies animales se mantengan, ¿no? Y la sociedad la sociedad civilizada, hablemoslo así, las personas que viven en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, se puedan mantener, puedan consumir alimentos, se pueda producir, es decir, se pueda mantener un marco económico de sostenibilidad. Y justamente están definiendo cuáles son los árboles que favorecen la lucha contra la contaminación. Científicos chinos están dedicados en Shanghái para instalar monitores que estudiarán las características de los bosques de la metrópolis, o sea, son estudios detallados ciudad por ciudad. A través de estas estaciones se podrá saber cuáles son los árboles que tienen mayor capacidad para absorber contaminantes con partículas de menos de 2,5 microcrómetros. Entonces, eso va a ser fundamental para que las ciudades del mundo tomemos esos ejemplos que son positivos. Hay que tomar de las experiencias positivas
para que otras ciudades del mundo, el caso de Bogotá, Ciudad de México, que tiene altos niveles de contaminación, empecemos a tener en cuenta esta posibilidad de tener bosques dentro de la ciudad para desarrollar esta mitigación del medio ambiente. Profesor Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno estar hoy otra vez viernes aquí con un equipo tan brillante como mis estimados colegas, doctor Lozano, doctor Ávila y ingeniero Andrés Rocha, y nuestro director José Gregorio Hernández. Sí, mirando precisamente el tema ambiental, se suponía que iba a haber un repunte en el mercado de las energías renovables. ¿Qué está pasando con las energías, por ejemplo, de tecnología solar? Vienen hace mucho tiempo con una tendencia de caída a la baja. Hay una acción en China muy importante que es Jingli Solar Energy Green, que estaba cotizando hace 2007, 2006, 2005, llegó a cotizar en $350, hoy está por debajo de los $3. Muchas otras, esa era de la que más, por ejemplo, fabricaba paneles solares a nivel mundial, era de una de las primeras líderes, ha tenido muchos problemas, más sin embargo se sigue manteniendo. Otra muy importante es Jinko Solar Holding, que también es una china. La otra es Trina Solar Holding, que también es otra china. Hay una que es Hanwha Solar One, que es una fusión de una alemana y una coreana, que son las más importantes a nivel planeta. Otra es Yasu Solar Holdings. También mirando en el tema del oxígeno. No sé si muchos sabían que el oxígeno no se crea en los árboles, sino en el océano. El oxígeno nace en el océano. ¿Qué es lo que hacen los árboles? Limpiar precisamente el aire con el tema de el funcionamiento de la fotosíntesis, ¿no? Que es coger el gas carbónico y limpiarlo y sacar oxígeno. De cierta forma, ¿qué es lo que está viendo precisamente el tema de las tecnologías limpias a nivel mundial? Que la subida de Donald Trump va a tratar de que esas tecnologías no crezcan mucho, que el rendimiento no sea muy bueno porque le está dando otra vez cabida a las tecnologías fósiles, como es el tema del carbón y como es el tema del petróleo. Un sustitutivo muy importante que estaba teniendo en Estados Unidos el tema del carbón era el gas, que el gas estaba reemplazando mucho al carbón, porque pues el gas es menos contaminante que el carbón. Más sin embargo, pues Donald Trump, queriendo ayudar a mucha parte de la industria del carbón en Estados Unidos, les dijo que iba a ayudar con este tema. Y hay otra cosa, por ejemplo, hay una compañía a nivel internacional que se llama, de nuevas tecnologías, a nivel de automóviles, que se llama Tesla. Ellos están produciendo automóviles eléctricos, pero hay que decirle a los oyentes una cosa, el funcionamiento de la energía eléctrica no es que sea limpio, porque gran parte de la generación de esa energía eléctrica viene de energía fósil, o sea, viene del gas, de termoeléctricas, pues también viene de solar, hidroeléctricas, que ya se ha comprobado que las hidroeléctricas no son tecnología limpia por el impacto tan alto que hacen en el medio ambiente, porque pues sacan el agua de sus cauces naturales y la llevan simplemente a unos sitios, y los otros sitios por donde pasaba el agua naturalmente pues se muere, porque el agua pues precisamente es vida, ¿no? Lo que pasaba precisamente en África con el Nilo. El Nilo precisamente habían asentamientos ahí al lado del río, era por el tema del agua. Mirando los índices importantes a nivel planeta, comenzamos con la Bolsa de Nueva York en su índice principal, que es el Dow Jones, en los 20.894 puntos. Cabe recordar que hace poco el índice superó los 20.000, que era un tema de resistencia muy fuerte, y esto se ve con tema de optimismo a nivel de mercados mediano y corto plazo. La primera estación que empezó a funcionar en China fue en noviembre, esta estación que va a monitorear justamente los niveles de contaminación en el parque Songshan, y durante los próximos meses está previsto este año, en el 2017, arrancó en el 2016, el año pasado, en noviembre, y en los próximos meses de este año está previsto que se coloquen un total de 12 estaciones de seguimiento ecológico, y que gracias a este proyecto elaborado por la Universidad de Jiaotong de Shanghái, esto permitirá justamente que pantallas y que monitores permanentes tengan estas ciudades para ir estableciendo indicadores específicos de qué nivel de contaminación tienen las ciudades, de tal manera que este es un experimento importante con la participación de universidades, y las estaciones no solo monitorean el clima, sino la contaminación del aire, también las condiciones del suelo y del agua y la vegetación, con el objetivo de
estudiar el crecimiento del bosque y cómo cambia la ecología de la ciudad. O sea, va a ser un monitoreo de esos 3 niveles, del suelo, del agua, la vegetación, y eso es bien importante. Esta es una referencia que la traemos hoy en Panorama Económico, porque cada vez queremos traerles cosas más prácticas, más útiles, que la gente en la ciudad, los planificadores urbanos, tengan referencia de qué están haciendo en otras partes del mundo, que son temas muy positivos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque finalmente la tercera edad y los niños en las ciudades están sufriendo en todo Colombia los efectos de la contaminación, especialmente la emisión de gases del parque automotor, que la mayoría es de gasolina o diésel, que están contaminando de manera muy fuerte las ciudades con los efectos en las enfermedades respiratorias. Sí, mirando una solución en este tema del medio ambiente es que en las grandes ciudades empezaba también a cultivar alimentos en edificios abandonados, por ejemplo. Entonces, para evitarse el tema del transporte, evitarse el tema de la logística de alto costo y también por limpiar el medio ambiente. O sea, miremos una cosa, no por hacer acotación de lo malo, pero recordemos que en la primera administración de Enrique Peñalosa, él taló muchos árboles. De cierta forma, él tuvo muchas críticas por eso, porque pues recordemos otra vez que los árboles son los que limpian el medio ambiente y los árboles son los que dan sustentabilidad a futuro en las ciudades. Bogotá, por ejemplo, tiene la zona de Vanderhamer, que era la que querían proteger muchos, pero de cierta forma hay otros que quieren urbanizar y volver a esa zona, que también es un buen reservorio tanto de naturaleza como de árboles y de agua, volverla a cemento y concreto. Entonces, de cierta forma, es la invitación también para que se mire el tema de sustentabilidad, lo que decía el doctor Lozano con respecto a desarrollo sostenible, ¿no? Mirando, cerrando aquí con los índices internacionales, miramos la Bolsa de Nueva York, que sigue su tendencia al alza. En este momento vemos que está en un canal lateral, que quiere decir que pues, las últimas 2 semanas ha estado prácticamente con el mismo optimismo, pero tomando un tema de corrección. ¿Qué es la corrección en el mercado? Pues que muchos salen a tomar beneficios en las altas valorizaciones que ha tenido, pero más sin embargo sigue estando por encima de los 20.800 puntos. El segundo índice más importante en la Bolsa de Valores de Nueva York, vemos al Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más importantes de los Estados Unidos. Lo vemos en los 2.370 puntos, subiendo el 0.26%. El tercer índice más importante en la Bolsa de los Estados Unidos, vemos al índice Nasdaq Composite, y recordemos que aquí en este índice participan todas las tecnológicas más importantes de los Estados Unidos. Lo vemos con una puntuación de los 5.855 puntos, subiendo el 0.29%. La segunda economía más importante del planeta, en su bolsa de Shanghái, lo vemos en los 3.212 puntos, cayendo el 0.12%. Recordemos que este índice viene de una caída de los 5.000 puntos y está tratando de estar soportando por encima de los 3.000 con una leve recuperación y una leve tendencia. Recordemos que no sé si vieron el informe en esta semana que hace de 3 a 4 años China no registraba un déficit comercial. Registró un déficit comercial de 8.000 millones de dólares. Claro que para el tamaño de la economía de China pues no es que sea de gran preocupación, ¿no? En el tercer índice más importante o la tercera economía más importante del planeta, vemos a la bolsa de Japón en su índice, el Nikkei, con un puntaje de los 19.604 puntos, subiendo al día cierre viernes el 1.48%. Y en la bolsa más importante de los países del Cono Sur o de América del Sur, vemos al índice Bovespa de Sao Paulo en los 64.798 puntos, sigue con su tendencia de recuperación, puesto que esta bolsa de la economía de Brasil llegó a tocar una puntuación en el 2016 de los 38.000 puntos. En este momento está en 64.000. Ya se ha incrementado más de un 70% o se ha recuperado. Muchos analistas y especialistas ven en el mercado que aunque no tiene un gran crecimiento, que ahora vamos a recordar el Producto Interno Bruto, no sé si lo vieron en esta semana, el Producto Interno Bruto de países en Sudamérica. Miramos, por ejemplo, México tuvo un crecimiento durante el 2016 del 2.3% en su Producto Interno Bruto. Colombia tuvo un 2%, Ecuador cayó
en la recesión el año pasado en menos 2.3%, Perú tuvo un crecimiento del 3.9%, Bolivia, que fue el que más creció, tuvo un crecimiento del 4.3%, Chile tuvo un crecimiento del 1.5%, Venezuela tuvo una recesión menos del 12%, Brasil tuvo una puntuación de menos el 3.6%, Paraguay tuvo un crecimiento, el segundo más importante en Sudamérica, del 4.1% en crecimiento, Uruguay tuvo un crecimiento entre el 1.5% y el 2%, y Argentina también, que estaba en recesión, tuvo una caída del menos 2.3%. Estos indicadores son muy importantes, profesor Lozano, porque vemos el panorama económico internacional, cómo está comportándose cada uno de estos países, su Producto Interno Bruto, y Colombia en la plaza, en este medio, pues estamos en medio de, pues en un panorama que no nos puede dejar contentos, ¿cierto? Porque un crecimiento del 2%, pues es de todas maneras positivo. Frente al menos 12% de Venezuela, pues es dramático. Y en ese punto, pues hay optimismo, porque aún estamos creciendo. Pero lo ideal es estar creciendo por encima del 4, del 5%, para generar una posibilidad de una mejor calidad de vida a la gente. Otro tema internacional bien interesante, profesor Lozano, es el llamado, la posibilidad de que se convierta en un commodity, el negocio legal de la marihuana. Ya en Estados Unidos, pues es un generador de empleo. Recordemos que la legalización de la marihuana para los usos, para el médico y también en algunos casos recreativo, pues va desde Uruguay hasta Portugal. Ya hay varios países que han legalizado el uso de la marihuana y se ha convertido, pues desde luego, en un activo en materia prima, en donde organizaciones en Estados Unidos proyectan el mercado de cannabis creará cerca de 283.422 empleos para el año 2020. Esta es una proyección bien interesante, doctor Lozano, que usted la puede analizar desde este punto de vista. Como un producto que antes era ilegal, como la marihuana, ahora que fue legalizada en los Estados Unidos y que se viene a nivel de Naciones Unidas sustentando que no es un problema penal, sino es un problema de salud pública, lo que debe tratar cada uno de los estados en el mundo, y que este es un renglón importante de la economía norteamericana. Mire, para el año 2020 se proyecta que generará cerca de 284.000 empleos. ¿Cómo le parece, doctor Lozano? Pues hombre, mire, hay dos cosas que uno le asalta en ese momento. El primero de ellos, pues lógicamente, si miramos el caso de América Latina, el caso de Uruguay, que fue el que tomó la iniciativa, tomó la delantera en ese sentido, pues tiene algunas, ha tomado, como se dice, el liderazgo, si lo queremos llamar así, en este tema de la producción de la marihuana, que como usted lo señala, pues contribuye al crecimiento de la economía y se puede generar un factor digamos, de productividad y de generación de empleo. Pero también uno se mira el caso de Colombia, estamos ahorita en un problema, yo diría que es un problema mayúsculo ahora con el tema de los cultivos ilícitos, ¿no? De que ha aumentado la producción de coca, de amapola. Entonces, no se sabe ahí cuál sería mejor en ese sentido, si seguir que el país, como dicen, legalice el cultivo de la marihuana, ¿no? Aquí tenemos ahí la porción establecida o legalizada, en fin. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar en este sentido? ¿No? También es un tema económico, pero también es un tema de debate político, diría yo, en ese sentido, en el que el gobierno nacional tiene muchas cartas, como dicen, que tiene que, como se dice, que abarcar, de analizar, para ver si para el país es bueno seguir, como decía, en este negocio de la marihuana, porque ya tenemos que escalar en el proceso de negocio de la marihuana, el cultivo, la producción, en fin, porque también se le ve a la marihuana la parte medicinal, ¿no? Se dice que la marihuana tiene efectos medicinales, y aún hasta la misma coca también, la hoja de coca en Bolivia se utiliza para muchos remedios, como productos farmacéuticos, en fin, etcétera. Entonces, habría que mirar a ver qué puede hacer el gobierno en este sentido, si adopta una política para legalizar la marihuana, ¿no? En otras palabras, creo que ya hay unos avances, hay una ley anteriormente que sacó el gobierno del presidente Santos en esa materia, pero ¿qué otras cosas podemos hacer en esta parte? Y básicamente los investigadores señalan que el mercado legal de cannabis tenía un valor estimado de 7.200 millones en el 2016 y proyectan una tasa de crecimiento anual del 17%.
en el negocio del cannabis. O sea, que ya como es legal en los Estados Unidos, y ese es el ejemplo de doble vía. O sea, si en Estados Unidos es legal, no pueden ellos exigirle a los otros países pues una corresponsabilidad que no la tienen ellos. Entonces, hay un elemento importante. La discusión mundial está en que, desde luego, es un problema de salud pública. Ya no se puede seguir tomando como un problema estrictamente policivo y como un problema penal, porque el consumidor, desde luego, no se le puede dar un tratamiento penal, porque es una persona que requiere un tratamiento médico, que requiere una recuperación, y en consecuencia, pues ya hay una mirada diferente en el mundo al tema, en el caso del mercado de la marihuana medicinal. Se pronostica también que tendrá un crecimiento del 13% para el 2025, el mercado de la marihuana medicinal. Aunque para no hacer estimaciones rápidas, se cree que este negocio crecerá 4.700 millones y actualmente está para el 2020 se llegará a 13.300 millones en la comercialización de la marihuana medicinal. Pues en opinión personal pienso que las cifras son demasiado conservadoras, porque pues el cannabis no es un misterio que lo usan como un alucinógeno, ¿no? Como una droga. Entonces, pues el tema, por ejemplo, que pasa en Holanda, o sea, si van a mirar la capital de Holanda, precisamente es la capital preferida en Europa para consumir drogas, ¿no? Y que muchas veces son legales por el tema de consumo. Entonces, el impacto que también puede generar a nivel de salud, porque la marihuana, recordemos, lo sabe la gente que consume drogas, que es la entrada a las drogas, ¿no? Claro. A todas las drogas. Y tiene efectos negativos, y desde luego en Colombia se aprobó una ley que desde luego se va a utilizar para el uso medicinal exclusivamente, y hay que pasar por INVIMA para los controles. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Panorama Nacional. Y en el panorama nacional pues hay impactos importantes, son las fronteras nuestras pues realmente no son seguras, tienen problemas también de orden público, temas también de seguridad, seguridad alimentaria. Entonces básicamente entre Brasil, Perú y Colombia hay serios problemas de inseguridad. En Tabatinga, por ejemplo, en Leticia y la isla de Santa Rosa, la droga pasa flotando escondida en botes y hasta en el vientre de pescados. La precariedad económica hace que muchos jóvenes hallen una salida fácil en el tráfico, y en el Estado, pues obviamente no registra con todas las estadísticas este tipo de situación que se está viendo en la frontera. Una frontera con Brasil de 1.632 kilómetros, delimitada por una serie de ríos, y pues desde luego esto ha generado una frontera difícil entre Brasil y los mayores productores de cocaína del mundo, que es Perú y Colombia. Entonces esta es una situación no solamente del interior del país, profesor Lozano, sino también de las fronteras que está en este momento con Brasil y con Perú. Y hace referencia también que a principios del 2017, decenas de personas fueron decapitados y descuartizados en las prisiones de Manaos. Entonces, estas retaliaciones entre grupos que se meten a la mafia fronteriza de la coca, pues tiene efectos muy grandes. Y desde luego, pues faltan recursos para mejorar las condiciones. En el caso de Tabatinga, es imposible controlar la frontera, dice el mismo Brasil. O sea que es tanta la impotencia tanto de Perú como de Colombia como de Brasil para que esas fronteras tengan una calidad de vida mejor, y allí sencillamente se está dando es un enfrentamiento de mafias de la cocaína, como estamos comentando. O sea que no es fácil, porque este negocio, que sigue teniendo un gran precio en el mercado, pues sigue siendo un negocio codiciado por mucha gente ante la falta de oportunidades de trabajo laboral, de inversión, de infraestructura que requieren estas regiones. Entonces, estas zonas de frontera, Perú, Brasil, es una zona muy compleja, profesor Lozano. Y recordemos que este es en estos tres países, y más por todo este proceso de transporte de la droga, ahí está ¿cómo es lo que se llama? El acuerdo del trapecio amazónico. Correcto. Que es el canal más importante, que es un tratado, hablemoslo así, internacional, que busca defender la Amazonía. Porque la Amazonía, ya que hemos venido hablando del medio ambiente, es el pulmón del mundo. Si se acaba la Amazonía, se nos agota la vida,
porque eso no tenemos por dónde respirar. Vea usted, llegamos a un punto también muy importante, la Amazonía, que es algo donde, como usted lo señala, hay un gran canal de ríos, de vertientes más exactamente, que se cruzan, que se entrelazan en sí, pero que también sirven de canal, sirven de medio para seguir transportando droga. Es que lástima. Entonces, no estamos, el hombre está contaminando con el solo hecho de transportar droga, está mal utilizando los recursos naturales, está subempleando, hablemoslo así, los recursos naturales para su beneficio, y es poca la ganancia que puede obtener la economía en un momento determinado. O sea que será un buen negocio vivir cerca, o sea, en países como Colombia, Brasil, Perú o Ecuador, ¿no? Porque son los que precisamente están con la región del Amazonas. No, y el riesgo de la vida de esta gente, o sea, llegar a ese negocio, ustedes todos lo saben, entrar al negocio ilícito de las drogas es una entrada relativamente, entre comillas, fácil, pero salir es imposible. La gente sale muerta de la actividad porque obviamente empiezan a tener todas las retaliaciones de estos grupos criminales que se enfrentan entre ellos y al interior de ellos, que no permiten que la gente ingrese y salga fácilmente. Si sale, pues sale con información, y para ellos es un peligro que los delate al grupo en su conjunto. Entonces la gente la terminan pues liquidando, matando, y estas son las retaliaciones que toman estos grupos criminales. Y lo grave es que los controles de los gobiernos, ni de Perú, ni de Brasil, ni de Colombia, son suficientes para controlar este tipo de fenómenos. No, y que hay que mirar otra cosa, o sea, el negocio de la droga, yo no sé, eso no se ha hablado a nivel internacional, o sea, o no se muestra de forma muy clara, que es que los grandes beneficiados del negocio internacional de la droga son los mismos europeos, los mismos norteamericanos y los mismos chinos. ¿Por qué? ¿Qué decía, por ejemplo, alguien que conocía gente que trabajaba dentro del negocio? Decían, por ejemplo, una tonelada en Estados Unidos vale $20 millones. Una tonelada en México vale $7 millones. Pero la tonelada que, por ejemplo, llega a Estados Unidos, como allá la mezclan, llega a valer de 5 a 10 veces ese valor. O sea, una tonelada ya al menudeo puede estar costando de $100 millones a $200 millones. Entonces, ¿dónde es que se crea el negocio? En los Estados Unidos. Aquí los productores se llevan prácticamente es como las migajas. Entonces, precisamente se hablaba, ¿por qué nunca se habla del cartel de Miami, de Nueva York, de Las Vegas, de Los Ángeles? Entonces, ese negocio, ¿quién lo maneja? ¿Quién está oculto? ¿Quién está detrás de eso? Porque son miles de millones que lavan la plata, y dónde la lavan y quiénes son esos protagonistas del mercado. Porque lo que estamos hablando, aquí las hectáreas siguen creciendo y siguen subiendo, ¿sí? Entonces, de cierta forma, o sea, lo que está ingresando a Estados Unidos es tan alto en nivel que por dónde está entrando y quién lo está permitiendo y quiénes son los que están controlando el negocio. Muchos llegaron a decir dentro de inteligencia que cuando se estaba haciendo los tratados de paz entre Pastrana y las FARC, cuando quitaron la interdicción aérea, dice que pasó mucha droga. Dicen, porque quitaron la vigilancia, quitaron los radares, la zona de distensión les permitió hacer muchas cosas. De eso sí no se habló nunca. Y dicen que habían unas cosas que habían tratados por debajo de la mesa. Es más, se habla hasta de Pierre Falcón, que era el mayor traficante de armas del mundo, haciendo negocios con George Bush y haciendo negocios precisamente con países que exportaban droga. Entonces hay que mirar realmente dónde se queda el dinero de la droga y quiénes son los protagonistas del negocio, ¿no? Porque el negocio nunca, o sea, desde que el negocio maneje esas sumas de dinero, pues es imposible que se acabe, ¿no? Sí, es supremamente atractivo para muchas actividades, para muchas personas que están en esta actividad, pero que, repetimos, es tremendamente trágico para los jóvenes de Colombia decirles que en la medida que consigan alternativas distintas, proyectos de vida diferentes, es 100, 200, 300 veces mejor para la vida de un ser humano tener la tranquilidad, tener la posibilidad de tener una vida digna, pero no tener que caer en este tipo de negocios, porque es fatal. O sea, no se le puede augurar ningún éxito. O sea, puede tener un éxito momentáneo económico y puede tenerse ese enriquecimiento fácil de que muchos jóvenes están aspirando, pero que realmente es un camino completamente perdido, porque en el mediano y largo plazo está en riesgo la vida de la gente. Perdón, y que hay que mirar otra cosa. El negocio de la droga, o sea, el gran problema del negocio de la droga es que los países del norte o los países desarrollados, el gran problema para ellos es que se le va gran fuga de capitales. No es que sea tanto un tema de salud, porque entonces, ¿por qué no se prohíbe el cigarrillo? ¿Por qué no se prohíbe mucha comida que hace daño? ¿Por qué no se prohíbe tantas drogas que en realidad hacen daño, que están comprobadas como ciertos alimentos, ciertos productos, que no se les hace vigilancia? Entonces, de cierta forma, a veces el negocio de la droga es como un negocio cártel. ¿Por qué? Porque entre más se restringe,
el tema de la oferta, pues más se suben los precios. Entonces prácticamente eso ya lo saben muchos, porque es que desarticular el negocio es muy fácil, mandando mucho al mercado, porque es que entre más se restringe el tema, pues más vale. Si la oferta sube de un producto cualquiera, pues baja el precio, es la ley de oferta y demanda. Por en eso, este caso, un producto que le colocan muchas trabas, pues sube el precio en el mercado y genera mucha atracción de que más gente llegue al negocio por el precio tan alto en el mercado. Por eso es que ya muchos están yendo a China a llevar droga. ¿Por qué? Como allá la multa es tan alta, que es la misma vida. Y la pena de muerte. ¿Sí? Entonces la droga es muchísimo más cara, entonces el negocio se vuelve más atractivo. Pero esta semana, mi querido Alejandro y profesor Oscar Lozano, el Ministerio de Comercio Exterior, y pues ha venido trabajando hace muchos meses, pero son de las noticias positivas para Colombia, a pesar de que no todo es positivo, no todo sea bueno, pero sí hay trabajos importantes que esta y las otras administraciones vale la pena resaltar. Empresarios colombianos reunidos con el Ministerio de Comercio Exterior han identificado 1.120 obstáculos para la venta en el exterior de productos colombianos y pues el Ministerio ha planteado una serie de programas para disminuir por lo menos en un 75% las barreras para facilitar el comercio exterior. Entonces, estas barreras tienen que ver con infraestructura, mejoramiento de infraestructura, costos de exportación, suministro de energía y transporte, por ejemplo, en productividad también programas para mejorar esa productividad en las empresas, también el tema arancelario, o sea, bajar los aranceles para materias primas para poder hacer producción nacional con menores costos en materias primas, y esto ha generado pues que una señal importante para que también los créditos para el sistema financiero pues tengan una posibilidad de que lleguen con menores costos a los empresarios. Han venido reclamando las altas tasas de interés que hemos comentado acá en otros programas, que también es un obstáculo las tasas de interés, profesor Lozano. Mire, hablando de negocios, en días pasados se llevaron a cabo 2 macro ruedas de negocios muy importantes, ¿no? Aquí en Bogotá, Sí, en la Feria de Exposición, donde estuvieron presentes inclusive empresas del Medio Oriente, empresas de Vietnam, empresas de Laos, de Camboya, de China, de Japón. Destacaron algo muy importante, aspectos positivos y aspectos negativos. Aspectos positivos, el potencial que tiene el comercio colombiano. Es decir, esa oferta exportadora que tiene Colombia, que es muy positiva. La mayoría de empresas les interesaba, porque tuve la oportunidad de leer algunos documentos donde se enuncia pues el interés de todos estos empresarios, de todos estos extranjeros que vienen del Oriente, ¿no? En la economía, en el café, en la industria, en fin, pero que encuentran muchos cuellos de botella porque el gobierno, por así decirlo, y qué pena decirlo, no, digamos, seguimos en lo que usted acaba de señalar, en una cantidad de trabas, en una cantidad de obstáculos que no permiten agilizar el tema de las exportaciones. Que mire, una exportación hay que cumplir con 17 pasos. Eso es lo que le llaman el índice de Doing Business, ¿cierto? Sí. Que es la facilidad para hacer negocios con el exterior. Exactamente. Una exportación, usted mira desde el estudio de mercado hasta el último, la declaración de cambio, el registro, las patentes, en fin, ir a Bancoles, en fin, son 17 pasos. Las normas en fitosanitarios, son 17 pasos. Entonces ellos quedan aterrizando, pero es que hay una tramitomanía en exceso, ¿no? Y que entonces que necesidad de disminuirla. Por decir algo, que en 2 días los negocios tuvieron un total de 5.5 millones de dólares, ¿no? Y que esa macrorueda dejó oportunidad por más de 235 millones de dólares, y que la oferta es innovadora y que los precios son competitivos, que son las ofertas, de productos colombianos, ¿no? Y vale la pena señalar que uno de los que participó, el renglón más importante, fueron las pymes, las pequeñas y medianas empresas exportadoras colombianas. Entonces, lógicamente que eso nos pone de manifiesto que, por decir algo, ProColombia dice que Ecuador cerró negocios por 1.2 millones de dólares y se interesaron en productos colombianos como productos derivados de la industria metalmecánica, los cosméticos. China se interesa mucho en productos agrícolas
productos como frutos secos, quinoa, bebidas, insumos para la comida y el café por un valor de $783.000. Estados Unidos, por ejemplo, se interesa en hierbas aromáticas, bocadillo, fajas, ropa deportiva, ropa interior por cerca de $584.000. Y señalan algo muy importante, que reconocen que la oferta colombiana es innovadora, diversa y que los precios son competitivos frente a los referentes de estos mercados. Es decir, hay una gran cultura exportadora, ¿no?, que se viene, que se viene trabajando en este sentido, y que muchos factores pueden ser, como se dice, tenidos en cuenta para mejorar esa misma oferta. Es decir, deja un saldo positivo. Por ejemplo, en el tema de agroalimentos se registraron ventas hacia China, Puerto Rico, Canadá, Perú, Estados Unidos, Holanda, Guatemala y Francia, y también la industria metalmecánica con negocios hacia Ecuador, Bolivia, México y Brasil, y también lo que son las cadenas de negocios en lo que tiene que ver con modas, ¿no?, con ropa, textiles, hacia Estados Unidos, México, Brasil, Puerto Rico, El Salvador y Chile. Y los departamentos que más incidencia tienen, de donde vienen, digamos, estos productos son Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, que son las regiones que tienen un gran potencial exportador. Esta macrorada la realizamos en Bogotá en la semana pasada. Sí, señor. En Corferias, ¿cierto? En Corferias. Eso es importante. Estas macroredas son un referente para que los empresarios que nos están escuchando, que nos están siguiendo por www.lavozdelderecho.com tengan una referencia, porque allí puede ser un escenario para empezar a conectarse internacionalmente. Mire, es muy importante esto porque es la alternativa. Colombia necesita incrementar las exportaciones, porque las exportaciones son el motor del crecimiento de la economía. Si nosotros tuviéramos un canal de mayores recursos, de mayor oferta en este momento, yo le aseguro que no tenemos que estar pensando, o el gobierno estar pensando, como dicen, en subir los impuestos, sino que más que todo, como se tiene como recaudar, y que se ahorra una cantidad de recursos y se ahorra créditos, y el país va avanzando y tiene una mayor dinámica, que es lo que se necesita. Pero lo de siempre, la política en este sentido no es clara, pero vamos a ver si ojalá con esto el gobierno se dé cuenta de la importancia que tiene en este sentido, y de impulsar, de fortalecer, de disminuir las trabas para poder hacer negocios, que es muy importante seguir en esta tónica. Y lo otro tema para cerrar este segmento es que el presidente de Analdex, Javier Díaz, ha planteado que los empresarios colombianos deben entender que los mercados son distintos, hay que ser específicos en cada uno de los mercados. Es muy distinto el mercado europeo, es diferentísimo el mercado chino, y que esa diferencia es la que hace que los empresarios colombianos la interpreten para poder ingresar a estos mercados con éxito. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. El ministro de Hacienda esta semana, pues con un mensaje positivo que tiene que ver con la calificadora de riesgo Fitch, y es optimista porque justamente la calificadora ve al país como un país que ha venido mejorando, y especialmente como resultado de la reforma tributaria. Eso nos ven las calificadoras de riesgo. No es el mismo balance que hacen los colombianos en los distintos sectores donde están haciendo sus compras. Escuchemos al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Fitch, una de las calificadoras más importantes del mundo, que evalúa permanentemente a todos los países, acaba de tomar una decisión trascendental para Colombia. Colombia tiene y cuenta hoy con la calificación BBB, perspectiva estable, es decir, con seguridad, con tranquilidad. Vamos a dormir todos mejor, y sobre todo vamos a tener acceso a un financiamiento más barato, el gobierno, las empresas, los hogares. Una decisión que muestra que lo que prometimos con la reforma tributaria, que esa reforma tributaria dura, difícil, un sacrificio de todos los colombianos, está dando los resultados que nosotros mismos habíamos buscado. Calificación BBB, perspectiva estable. Ese esfuerzo está pagando con creces, porque muestra que Colombia es hoy vista en el mundo como una nación de buen desempeño económico, y sobre todo con las políticas económicas adecuadas para seguir trayendo inversión y generando empleo. Es la situación que plantea el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, referente a la calificadora de riesgo Fitch, que le da una nota de BBB con perspectiva positiva. Eso es interesante para el país, pero como lo hemos analizado en varias oportunidades, pues desde luego la reforma tributaria le ha pegado muy duro a la contracción, a la demanda efectiva en el país. Profesor Alejandro.
La aceleración, sí, el tema de la aceleración que veníamos en decrecimiento, ¿no? Recordemos que nosotros veníamos en tasas del 7, 6, 5% de crecimiento, hoy en día estamos en tasas del 2%. De cierta forma, mirando datos nacionales importantes, miramos, por ejemplo, el tema de las acciones más transadas en Colombia, miramos a la del Éxito en los 15.320 puntos, subiendo el 0.79%. No sé si saben la sorpresa de este año a nivel empresarial, que el Éxito pasó a Ecopetrol. O sea, el Éxito ya es la primera compañía en Colombia por ventas, ¿no? Tuvo un gran incremento en los ingresos, de cierta forma desplazó a Ecopetrol, qué pena para Ecopetrol, pues no se especializaron en el tema de desarrollo de productos, no vendimos al exterior productos con valor agregado, dependimos solo de sacar petróleo y gas. Las reservas tanto de gas y de petróleo en Ecopetrol son una alarma ya. Entonces, de cierta forma, se dice que Ecopetrol va a invertir $640 millones en el tema de exploración offshore, que sigue el tema de desarrollo a nivel de más bloques productores de petróleo y gas, pero de cierta forma es la invitación a que la empresa haga lo que hacen otras como el Éxito, que hace muchos años no figuraba en el top 10 y hoy en día ya pasó a Ecopetrol. Miramos, por ejemplo, el tema de la segunda acción más negociada en la Bolsa de Valores de Colombia en los 25.300 pesos, que también subió en el cierre viernes el 0.72%, y Ecopetrol, que está en los 1.315 pesos. Recordemos que este precio de Ecopetrol está por debajo de la primera emisión. La primera emisión de Ecopetrol fue en los 1.400 pesos, llegó a tocar unos niveles de 5.800, y en este momento, obviamente, no repunta. A una noticia importante es que Ecopetrol encontró gas en un yacimiento que tienen en el Golfo junto con la compañía Anadarko. Entonces, pues es una noticia buena, pero el incremento no es muy fuerte, no se está viendo mucha fuerza en el rally en el mercado hacia el alza. Entonces, de cierta forma, pues el tema para la empresa es que ojalá siga teniendo como una visión, un desarrollo como el que ha tenido, por ejemplo, empresas como el Éxito. Nuestras felicitaciones al presidente del Éxito, Carlos Mario Giraldo, porque pues es un ejemplo de un buen empresario que ha hecho que una compañía crezca de forma sostenida y con una buena tendencia al alza. Panorama Distrital. Y en el panorama distrital, pues tenemos justamente el efecto en el consumo que tenemos de la reforma tributaria. ¿Cómo se han comportado estas cifras en el consumo de los bogotanos y en general del país, profesor Lozano? Sí, doctor Luis Alberto, vea, hay una cosa muy interesante. Un estudio global que se ha hecho sobre los niveles de confianza del consumo muestra que los colombianos están dejando a un lado esa necesidad que se tiene, o muchas veces ese gusto, ¿no?, de estrenar, de estar estrenando, digamos, vestuario, ¿no?, y que la gente está gastando menos. Esa es la característica o la noticia importante. Cambiar de marcas de combustible y estrenar menos está entre las maneras que los colombianos están usando para gastar menos, de acuerdo a un estudio global de Nielsen sobre confianza del consumidor. Esto está teniendo en cuenta que el gasto de los hogares completó, óigase bien, 9 meses seguidos en caída, y que Fenalco reportó que en el segundo mes del año, o sea, en febrero, las ventas cayeron promedio entre el 25 al 30%. Entonces, eso es bastante. A nivel general comercio. A nivel general comercio, es un dato que vale la pena señalar. Dice que los consumidores del país se mantienen en terreno pesimista, por tanto, pero que en el resto de América Latina la situación pues no es como tan crítica. Pero lo que más preocupa a los colombianos es la estabilidad laboral. Y démonos cuenta que el problema laboral en Colombia no está así como dicen, como muy bueno, ¿no? Hay una tasa de desempleo, y que cada día, vale la pena señalar, está creciendo, según algunos informes del DANE, está creciendo la economía informal, el empleo informal, ¿no? Está creciendo en unos niveles del orden del 30%. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que la línea de optimismo corresponde a 100 puntos y que en Colombia se llega a 90, mientras que en América Latina es de 83. Y Colombia es el segundo país de la región con mayor confianza en Latinoamérica después de Perú, 96 puntos, ¿no? Otra cosa importante es que
de una u otra forma, como lo señalaba Fenalco, han informado que sus ventas han caído y que se reportó unas pérdidas promedio de entre el 30 al 32%, que este reporte es el peor de los últimos tiempos, ¿no? Que es muy negativo, pero que de una u otra forma eso responde a las necesidades que tienen los colombianos de reorganizar sus gastos, ¿no? De ser más cautelosos a la hora de, digamos, de comprar alimentos, de comprar ropa, de reducir la gasolina, de rebajar, digamos, los gastos en entretenimiento, en fin, etcétera. Entonces, todo eso marca la pauta en materia, digamos, de gasto del efecto del consumo en términos generales. Y básicamente pues sigue el debate, especialmente por los cabildos. Se han realizado 2 cabildos para discutir el tema de un patrimonio, de un activo que es patrimonio de la ciudad, que es la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Ya no es una solamente la empresa dedicada exclusivamente a la telefonía, sino que también tiene toda una misión mucho más amplia, que es telecomunicaciones, banda ancha, televisión, todos los servicios modernos que están empaquetados y que las otras empresas también lo ofrecen. De tal suerte que estos debates han seguido y pues para algunos analistas han considerado que es imposible y que si se vende la empresa por cerca de 2.5 billones, solamente se estaría vendiendo sobre el valor de lo que invirtió en la banda ancha y que no se estaría reconociendo otros elementos importantes. Para algunos economistas que participaron en estos debates han planteado que por lo menos esta empresa debe estar por encima de los 5 billones como una valoración mínima para la venta, para esa subasta que se quisiera dar. Si se llega, pues obviamente el Consejo de Bogotá ya lo aprobó, pero vienen todos los elementos jurídicos, las demandas. Hay una entidad que se llama Justicia Tributaria, que tiene un equipo de abogados que han demandado los procedimientos con los cuales el Consejo de Bogotá aprobó esta venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. Entonces, los debates van y las opiniones están ahí, los puntos a favor y en contra de esta venta de la empresa de teléfonos de Bogotá, la empresa de telecomunicaciones. Profesor Alejandro. Y es que hay que mirar una cosa, o sea, no es viable, no es justo, no es lógico que después de una inversión en infraestructura tan grande para participar en subsectores como no participaba, como era televisión, celular y otro tipo de tecnologías, que se empiece a vender. ¿Por qué? Porque tiene todo el espectro y está empezando a participar en el negocio de nuevos subsectores que son los que hoy en día más están registrando ganancias a nivel de compañía de telecomunicaciones, como es la televisión y la telefonía celular. Recordemos que la ETV venía viviendo, era de la telefonía fija, ¿sí? Entonces, de cierta forma, la tendencia de telefonía fija tiende a morir. La tendencia de tecnología, de telefonía celular, de datos, de todo lo que es internet, pues tiende a crecer junto con lo de televisión. Entonces no es lógico, obviamente eso es la joya de la corona. Están vendiendo una empresa que tiene un potencial tan grande de crecimiento, no solo por el crecimiento en tendencia en el mercado como tal, porque cada vez la tecnología se va a usar más. Recordemos que las últimas fortunas en el planeta, las que crecen más rápido, son las que están ligadas a la tecnología. Recordemos el caso de Mark Zuckerberg con Facebook, recordemos al creador de Uber, recordemos, o sea, todos los que más han crecido a nivel más rápido en fortunas son todos los que están en el sector tecnológico. Entonces cabe recordar que precisamente es una empresa que muchos se la están peleando porque es muy atractiva. El potencial. Mirando precisamente el precio de las empresas del distrito de Bogotá, miramos a la ETV el día cierre hoy viernes en los 633 pesos, cerrando plana en el 0%, y con una tendencia que prácticamente está plano, pero que recordemos que esta acción podía estar costando más de 1.000 pesos. Recordemos que cuando dimos la recomendación de pronto de una compra, estaba en los 520 pesos, hoy está en los 633 pesos. Otro dato muy importante dentro de las compañías del distrito de Bogotá es la de la empresa de energía de Bogotá. Tuvo unas noticias tan buenas como que fue que los ingresos llegaron a los 1.48 billones de pesos, que es algo muy bueno y con una utilidad neta que se registró en el año pasado en el orden de los 1.28 billones de pesos. Cabe recordar que estos resultados no son por la administración de Peñalosa, ¿no? Sino estos resultados son del trabajo que se vino haciendo durante la administración del alcalde Petro, el cual volvió esta empresa una multilatina con negocios en Perú y en Brasil. Recordemos que
la empresa de energía de Bogotá está detrás de un gasoducto en Perú que prácticamente costaría 7.000 millones de dólares. Sería un buen negocio porque pues ya demostró en el pasado, durante el año pasado y el anterior también, que con la compra de la transportadora de gas en Perú, gracias a eso fue que la empresa logró incrementar tanto sus ingresos operacionales en ventas como las utilidades netas y las utilidades operacionales. Entonces, de cierta forma, por favor, alcalde, los negocios de energía, de telecomunicaciones y de agua, que es una materia prima vital, son los principales a nivel planeta, son los que se pelean las mayores multinacionales. Entonces, por favor, o sea, sigue el ejemplo de Medellín y demuéstrenos que usted tiene un sentido de pertenencia sobre la ciudad, que usted es un hombre de mercado de capitales, pero pensando en la gente. ¿Cómo se va usted a poner a hablar que es que vender estas empresas que para hacer colegios y después quién va a sustentar la caja? Se supone que primero hay que generar, eso lo sabe cualquier economista básico, primero hay que generar ingresos y después gastos, porque si no, ¿qué sustenta el sistema? Por favor. Mire, hay una cosa, doctor Velandia, usted ha dado como dicen, en el punto. Al alcalde Peñalosa le preguntan, ¿realmente usted en qué valor, sobre qué precio va a vender la empresa de teléfonos de Bogotá? Y él nunca da el precio. Eso es grave. Segundo, le preguntan, ¿sobre qué va a invertir? Y él siempre sale con la misma respuesta, yo diría gaseosa, en colegios, Hospitales. en los niños pobres, pero le dicen los medios de comunicación, pero alcalde, ¿cuánto vale? Vale 100 pesos, vale 200, vale millones, vale dólares, vale... Es decir, eso es preocupante. Ahora, ¿cómo se va a vender una empresa que supuestamente, como dice el gerente, el presidente de la ETV, el señor Castellanos, Jorge Castellanos, dice que es una empresa que está dando pérdidas? Yo no puedo vender un activo que está con pérdidas. Yo haría lo contrario, yo entraría a inyectarle capital para que sí a futuro podría yo pensar en una venta para que me den un precio. Ahorita si se logró o se logra, ¿no? En mal momento, yo le digo, porque yo estoy totalmente en desacuerdo con la venta de la empresa de teléfonos. Yo trabajé en la empresa de teléfonos muchos años y me di cuenta de que la perspectiva que tiene la empresa a futuro es extraordinaria. Ahora, porque deja muchos vacíos a la Universidad Distrital, al SENA, al mismo Bienestar Familiar, al mismo Sisben, en fin, a muchas entidades que en la empresa de teléfonos de Bogotá inyectaban recursos de capital, la semaforización en Bogotá. Entonces yo digo, si la empresa de teléfonos, como usted lo señala, doctor Velandia, la empresa de teléfonos, y uno se da cuenta, inyecta capital, maneja una imagen extraordinaria en el tema de Internet, en el tema de la televisión, mejor que Claro. En fin, yo digo, entonces, ¿cuál es el sentido? Seguir, y digámoslo claramente, seguir en el negocio de la corrupción. Miren ustedes, el SITP va a terminar, como lo decía la secretaria de esto, la gerente de Transmilenio, al paso que va, el SITP va a desaparecer. Si no le inyectan capital, termina desapareciendo. Miren ustedes que tuvieron que renovarle el contrato a los buses viejos por 7 años. Tienen que volver a sacar nuevamente rutas que ya estaban fuera del mercado, que han sido declaradas obsoletas. Entonces, comparemos con la ETV. Son negocios que no son buenos para la capital y que nos van a... Ahora, por eso, por un lado, el miedo de los trabajadores del distrito de la empresa de teléfonos es ¿cuál? Que van a perder sus empleos. Lógico, el que compra la empresa va a entrar con una nómina nueva o un gran parte y el precio del servicio se va a aumentar, gústenos o no, se va a aumentar porque, y además yo lo dudo es muy difícil que alguien compre algo que está con ventas negativas, hablemoslo así. No, y hay que mirar una cosa, por favor, no engañen más a la gente con ese tema, que es que la empresa de teléfonos está dando pérdidas, eso es mentiras. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como la inversión fue de 2.2 billones, 2.5 billones, pues obviamente eso se tiene que ir pagando, ¿sí? Es una inversión. Lógico. Entonces, si usted mete eso en los libros contables, pues obviamente va a generar pérdidas. Pero si usted saca eso, la compañía está aumentando y eso que la estrategia del presidente que puso el señor Enrique Peñalosa no está teniendo una campaña agresiva, como lo hizo Claro cuando empezó a entrar acá, que precisamente competía con precios más bajos para quedarse en el mercado y tratar de quedarse con el espectro a través de clientes, sino aquí está compitiendo o por encima o igual, pero no está teniendo una estrategia agresiva para quedarse con el mercado, porque lo importante es que cuando uno tiene infraestructura a nivel de tecnología es cubrir esa banda precisamente usándola con nuevos afiliados, es la forma de crecer. Entonces prácticamente es un presidente liquidador, mostrador de malos resultados, ¿sí? Y no están mirando que más bien la compañía está, o sea, por ejemplo, si ustedes comparan al ETV con UNE, está mucho mejor. Y básicamente hay una pequeña recepción histórica. El 18 de septiembre de 1998,
La ETB, presidida en esa época por el alcalde Peñalosa, autorizó la suscripción de un contrato del número 980-140-15 entre la ETB y una empresa extranjera, un consorcio que se llamaba Dredon Cromwell Benson, y pues básicamente era para hacer todo un trabajo en diseño, programa de enajenación y adelantar su ejecución. Entonces, esto históricamente ha tenido una serie de errores administrativos que la empresa, pues desde luego, después la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria al presidente de esa época, Sergio Regueros, Alfonso Gómez Palacio, que era en esa época secretario general de la empresa de teléfonos y ahora es el presidente de Colombia Telecomunicaciones, o sea que pasan de la empresa pública y pasan después a la empresa privada y desde luego pues hay unos intereses cruzados. Germán González Reyes, vicepresidente jurídico, David Feferbaum y también el asesor de estrategias corporativas, y de José del Carmen Trujillo López, director de impuestos. Y ahí básicamente hay un tema tributario, porque estas empresas en el contrato inicial, en el consorcio, estaban obligadas a pagar todo lo que tenía que ver con los impuestos a la Dirección de Impuestos Nacionales, pero finalmente el contrato fue modificado y les hicieron una exención tributaria para que este consorcio internacional no pagara los impuestos, y desde luego pues son prebendas que se han venido dando y la empresa de teléfonos ha venido perdiendo participación en el mercado a través de estas decisiones. Esto es una referencia para que la tengamos en cuenta. Y desde luego hay una noticia para finalizar el panorama económico digital que tiene que ver con la Secretaría de Educación de Bogotá. Vamos a escuchar la voz de la Secretaria de Educación referente a una importante legislación para los refrigerios de los niños de los colegios. Resultado de todo este... Bueno, yo creo que son muy buenas noticias para la ciudad y para el país. El alcalde Enrique Peñalosa confió en que los procesos plurales son los mejores procesos para asignar los recursos públicos. Recuerden que en Bogotá son casi 400.000 millones en temas de alimentación escolar y por primera vez en Colombia se hizo un proceso de licitación con bandas de precios como lo contempla Colombia Compra Eficiente, y la buena noticia es que hubo más de 49 oferentes para alimentos, 44 se adjudicaron de los 74 alimentos, y lo mismo en el proceso de embalaje y entrega, hubo un 31% de procesos ya finalmente ayer firmados con oferentes que cumplen todas las condiciones y alianza con el Gobierno Nacional para llegar al 100% de los establecimientos educativos. Entonces, balance, transparencia, pluralidad, calidad de alimentos e interventoría, proceso que se adjudicará la semana siguiente y que va desde cuando producen los alimentos hasta cuando los entregan en los colegios. Estas son las declaraciones de la Secretaria de Educación de Bogotá, María Victoria Valencia, que básicamente está planteando una licitación importante de más de 600.000 millones de pesos, y la idea es que con Colombia Compra Eficiente pues se logre de manera transparente adelantar estos procesos que van a beneficiar a los jóvenes de la ciudad en los colegios con buenos refrigerios, con calidad, y que las empresas que están ofertando pues participen en franca lid, en una licitación pública para mejorar el servicio y para entregar excelentes refrigerios escolares a los jóvenes. Llegamos de esta manera al final de Panorama Económico con la participación activa del profesor Óscar Lozano. Muchas gracias por su presencia. No, muy complacido estar nuevamente con ustedes y siempre compartiendo con los oyentes de Panorama Económico. Y al profesor Alejandro Velandia también muchas gracias por su participación en Panorama Económico. Muchas gracias por contar con un equipo de excelente calidad y aquí haciendo sinergia para todos los oyentes en el tema de macroeconomía, economía nacional y economía distrital. Que por favor siempre cuando votemos elijamos al mejor para que trabaje por nuestros derechos, porque los gobernantes, recuerden que trabajan es por la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, por favor, hagamos un llamado para que este país sea mejor en el tema de administración y que el tema de Odebrecht no nos pase igual que Irreficar con el tema de la empresa de energía de Bogotá y la empresa de telecomunicaciones. Y con la dirección general, desde luego, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, en el control máster, el ingeniero de sonido Andrés Rocha. Los esperamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.